Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que es un honor poder coordinar este panel. Primero, ser parte de este encuentro tan importante. Por favor, ¿podrían hacer silencio? Vamos a aplicar levantamos la mano y hacemos silencio si nos podemos escuchar. Sobre todo porque la verdad que ha sido una mañana que nos ha llevado primero la emoción de reencontrarnos y de conocernos. Seguidamente, lo que implica poder escuchar las distintas políticas referidas al cuidado y a la responsabilidad, siempre con la temática transversal del género. Y ahora, después del café, que nos volvemos a encontrar, volver a calmarnos para poder abordar esta temática tan importante como es la situación iberoamericana del derecho del cuidado. Tengo el honor de presentar a Natalia y a Verónica, que las he conocido en la mañana de hoy personalmente, pero sobre todo creo que lo más importante que tienen ellas es lo que ellas tienen para decir y no lo que yo tenga para decir al respecto. Voy a presentar primero a Natalia. Natalia, me ha pedido que sea corta en el currículum, pero Natalia es abogada y doctora en Derecho. Además, dicta clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muy corto lo voy a hacer porque es muy largo su currículum, Universidad Nacional de La Plata. Creo que lo importante es cómo su trabajo está vinculado a la justicia, el trabajo y las políticas de cuidado de la violencia de género. Sin duda, tiene mucho para contarnos como su tarea como directora del equipo de latinoamericano de justicia y género, con lo cual no sé si he cometido el error de olvidarme algún otro detalle. Natalia, es tuya la palabra. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias por la invitación y felicitaciones a las instituciones organizadoras por generar este espacio de encuentro y de conversación. Creo que en cada uno de nuestros países la última década y media fue mostrando la construcción sólida de una agenda de justicia y género que algunas organizaciones de sociedad civil también acompañan, como la fundación que es coorganizadora de este evento. Pero lo más interesante es cómo se fue institucionalizando esa agenda de trabajo al interior de los estados y sobre todo al interior de las instituciones de justicia. Que llegue el tema de derecho al cuidado a una conversación iberoamericana de Poder Judicial y de magistradas, funcionarios del Poder Judicial, me parece sumamente valioso por lo que significa cada una de esas instituciones como espacios de trabajo y las políticas que pueden generar hacia adentro de sus propios ámbitos, pero sobre todo, como decía el doctor Rosati hoy temprano, por la responsabilidad jurisdiccional que tienen hacia afuera y en la capacidad transformadora de sus decisiones en términos de exigibilidad de derechos sociales para la población, ¿no? Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Cuando hablamos de cuidados nos referimos a ese conjunto de acciones cotidianas, rutinarias, reiteradas, dirigidas a la satisfacción de las necesidades físicas, biológicas, emocionales de las personas, que por supuesto tienen mayor intensidad, requieren de mayor intensidad de cuidados en los extremos de la vida, al inicio de la vida y hacia el final de la vida. Pero bien pensado, las actividades de cuidado, garantizarnos la alimentación, la vestimenta, la higiene, el descanso, el esparcimiento, la formación, nos acompañan a lo largo de la vida a todas las personas. Entonces, si bien hay mayor demanda de cuidados en los extremos de la vida, en la primera infancia, y muchas veces, no siempre, hacia el final de la vida, lo cierto es que cuidamos, recibimos cuidado y dedicamos, con suerte, algo de tiempo a nuestro autocuidado a lo largo de la vida, siempre, todas las personas. Nadie es totalmente independiente y nadie es totalmente dependiente. Hay algún primer tema que tendríamos que empezar a pensar sobre los conceptos de autonomía y dependencia. Las personas somos interdependientes. Brindamos y recibimos cuidado y dedicamos tiempo a nuestro autocuidado a lo largo de toda la vida, aunque haya grupos de personas que lo requieran con mayor intensidad en algunos momentos. Eso no las convierte en totalmente dependientes y eso no nos hace, a quienes brindamos cuidados,
totalmente autónomas e independientes. Ese concepto de interdependencia se construyó desde la teoría feminista y lo elabora también desde la economía feminista del cuidado, y es importante para toda la conversación que hay hoy acá. Entonces, cuando hablamos de cuidados, hablamos de esta cantidad de acciones que se dan a lo largo de la vida, que tienen mayor intensidad en algunos momentos y que, claro, requieren tiempo y esfuerzo. Como requieren tiempo y esfuerzo, claro que son un trabajo. Hoy recordaba la doctora también la frase de Silvia Federici, eso que llaman cuidado, no es amor, es trabajo. Yo creo que es trabajo y también es amor, porque por supuesto que hay vínculos personales, ¿no? En juego en esas relaciones de cuidado. Entonces, es cierto que es trabajo no remunerado, y esa es una primera distinción importante que elaboró la teoría feminista, en el sentido de el trabajo no es solo el que se hace en el mercado a cambio de una remuneración en dinero. Ese es el empleo. El trabajo incluye el trabajo remunerado, el que hacemos en el mercado de trabajo a cambio de una remuneración en dinero, pero también es el trabajo no remunerado de cuidados, que generalmente se gestiona y se lleva adelante al interior de las familias. ¿Por qué se resuelve generalmente al interior de las familias? Porque el Estado descansa en las familias para resolver esa cantidad de acciones cotidianas, rutinarias, que aseguran que la persona trabajadora, y sobre todo el ideal de varón trabajador, que es el que moldeó las políticas y la normativa laboral durante el siglo XX, ese ideal de persona trabajadora pudiera volver al trabajo al día siguiente a poner su fuerza al servicio de la reproducción del capital. Porque la reproducción social de esa persona estaba garantizada al interior de la familia. Estaba garantizada generalmente por una mujer cuidadora al interior de la familia. La distribución sexual del trabajo al interior de las familias es funcional al sistema de reproducción capitalista, ¿no? Ahora, en los últimos varias décadas, desde la economía feminista, desde los estudios del feminismo, se empezó a tratar de poner un valor a ese trabajo no remunerado de cuidado. Que no sea remunerado no quiere decir que no genere un valor, que no tenga un valor económico, además de un valor social. Y ahí tenemos entonces los estudios para ponerle valor a ese trabajo no remunerado de cuidado, de los cuales hay muchos estudios en nuestros países. Existen en México, en Argentina sin duda, en Chile, en Perú. Digo, hay muchos estudios que muestran cómo se puede valorizar económicamente esa contribución que hacen las familias, y dentro de las familias, principalmente las mujeres, a la reproducción social. Si el trabajo de cuidado no remunerado requiere tiempo y esfuerzo, ese tiempo y esfuerzo se detrae de otras posibilidades, ¿no? Es tiempo y esfuerzo que no podemos dedicar a otras cosas. Otro instrumento fundamental para el estudio y la elaboración de políticas públicas en este tema son las encuestas de uso del tiempo, de las cuales también hay en la gran mayoría de nuestros países. Las encuestas de uso del tiempo a nivel regional nos dicen que las mujeres le dedicamos en promedio más del doble de tiempo a las tareas de cuidado que los varones, que tienen las mismas responsabilidades. En promedio. Eso no quiere decir que las mujeres seamos principalmente cuidadoras o totalmente cuidadoras, sino que en esa doble y triple jornada que mencionaba la doctora Medina más temprano, en esa doble y triple jornada las mujeres superponemos actividades de empleo en el mercado de trabajo y de cuidado, ¿no? Como mencionaba también la jueza de Paraguay, el cuidado que realiza respecto de su propia madre mayor, que requiere cierta asistencia, y aunque contrate a una persona, la gestión de ese trabajo de cuidado también recae en alguien dentro de las familias, generalmente recae en las mujeres. Entonces, las encuestas de uso del tiempo nos muestran que las mujeres le dedicamos más del doble de tiempo que los varones. Eso tiene un impacto en qué? Sin duda en nuestro bienestar, en nuestro propio tiempo para el autocuidado, pero sin duda en las posibilidades de insertarnos económicamente en el mercado de trabajo. Y eso tiene una consecuencia en la capacidad de autonomía económica y, entre otras, la posibilidad de participación en la vida social, política, económica de nuestros países, y en la posibilidad de resolver situaciones de violencias, etcétera. Ahora, esa sobrecarga en las mujeres tampoco es
neutral en términos de clase. Las mujeres más pobres le dedican mucho más tiempo al trabajo de cuidado que las mujeres que podemos comprar servicios en el mercado. Le pagamos a alguien para que haga cosas, tenemos acceso a ciertos servicios. Toda esta teoría que se viene desarrollando con mucha solidez en los últimos 30 años, por lo menos, es la que nos permite hoy pensar en las políticas públicas de cuidados con una perspectiva integral que combine los tres grandes pilares que requieren un sistema de cuidados: tiempo, dinero e infraestructura. Hay algunos modelos que se usan, generalmente hablábamos de las 3 R's, la OIT incorporó 2 más y hablamos de las 5 R's para representar algunos de los puntos claves de estas políticas de cuidado indispensables. La primera R es el reconocimiento, reconocer que este trabajo, que esto es un trabajo donde están en juego las emociones, pero también el esfuerzo, la dedicación, el tiempo, y que merece un reconocimiento social y económico. La segunda R es la redistribución, la importancia de redistribuir no solamente entre los sexos y entre las relaciones sociales de género, que los varones asuman más carga de cuidado y responsabilidades de cuidado, de la misma manera que las mujeres hemos asumido una inserción en el mercado de trabajo masiva, no se redistribuyó el trabajo de cuidado al interior de las familias al ritmo en que las mujeres nos incorporamos al mercado de empleo. Entonces, la redistribución en las parejas o en las familias, tendemos a pensar en las parejas heterosexuales, pero pensemos también respecto del cuidado de personas mayores, cuánto más involucradas están las hijas mujeres que los hijos varones en el cuidado de los mismos progenitores, ¿no? La siguiente R es el de la reducción. Las mujeres más pobres le dedican más tiempo al trabajo de cuidado y no pueden reducir ese tiempo porque tienen menos acceso a servicios e infraestructura. ¿Por qué? Porque hay poco servicio e infraestructura público de cuidado, sino que está más bien descansando en el mercado. La remuneración, que es el reconocimiento económico de las trabajadoras de cuidado. Hay una feminización de la economía del cuidado que muestra cómo las mujeres están sobre representadas en los empleos vinculados con el cuidado. No solamente trabajo de casas particulares, sin duda, más del 95% de las trabajadoras de casas particulares son mujeres, pero también en otros empleos vinculados con la economía del cuidado, la educación y la atención de la salud. No por nada son los empleos también peor retribuidos en muchos de nuestros países. Entonces, la remuneración, pensar en remuneraciones justas y equilibradas también para esas trabajadoras. Y la representación, que esto sea parte de una conversación plural, pública y basada en argumentos y en evidencia. Laura Pautasi describió esto en términos de derecho al cuidado ya en el 2007. Esto que ahora se dice muchísimo y se repite en muchos de nuestros países, el cuidado implica el derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado. Esa descripción, esa conceptualización inicial del cuidado desde un enfoque de derechos humanos la hizo Laura Pautasi en el 2007. Y a partir de ahí se fue fortaleciendo en los consensos regionales construidos en las conferencias regionales de la mujer a lo largo de los años, para pensarlo como un derecho universal que depende de nuestra calidad de seres humanos y no derivado de ninguna característica vinculada con el empleo o la seguridad social. Ese es un cambio conceptual fundamental al momento de interpretar las muchas normativas que hay, y hoy a la mañana mencionaron muchas, en nuestros marcos regulatorios en la región. Si consideramos que estamos hablando de un derecho humano derivado de los estándares internacionales de derechos humanos, reconocido muy expresamente en algunos instrumentos como la Convención de Derechos de Personas Mayores a nivel interamericano, pero también en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, por supuesto la de los niños, y en todo el sistema de protección social y de protección de las familias y demás. Por supuesto que en nuestros ordenamientos jurídicos nacionales encontramos normas vinculadas con el cuidado en el derecho de familia, en el derecho laboral, en la regulación de los espacios de empleo y los empleos privados, en la administración pública. Entonces,
todo ese andamiaje del cuidado, desde un enfoque de derechos humanos, es fundamental para pensar la interpretación y aplicación de esas leyes. El Estado no solamente es uno de los principales puntos en el diamante de cuidado que describía hace unos años la economista Rajavi, ya citada hoy más temprano. En el diamante de cuidado están los 4 grandes actores de un sistema integral de cuidados y de la organización social de los cuidados: el Estado, el mercado, la comunidad y las familias. En las relaciones que se tejen entre esos 4 grandes actores, el Estado tiene un rol fundamental como el gran regulador de la vida social y la vida pública, pero también como proveedor de servicios y fiscalizador de las obligaciones que le tocan a los otros actores. En ausencia de políticas públicas que interpelen al mercado y que garanticen servicios públicos de cuidado, eso va a seguir recayendo en las familias y dentro de las familias en las mujeres. Verónica nos va a hablar de los sistemas de cuidados que existen en nuestra región, los que se están construyendo y las normas que van avanzando en ese sentido. Piensa en la interpretación de esas normas desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género que no fortalezca los sesgos, los estereotipos en la distribución de roles sociales de género, sino que sea una contribución a la transformación del sistema todavía hoy dividido por estereotipos de género y que la justicia tiene la posibilidad permanentemente de transformar. Para terminar, un segundo, y complementando lo que mencionaba el doctor Rosati hoy temprano respecto de una de las sentencias claves de la Corte Suprema de los últimos tiempos. En 1974 se sancionó la ley la ley de contrato de trabajo en Argentina, que establecía la obligación de los espacios de trabajo de tener guarderías, se llamaba antes, ahora les decimos espacios de cuidado infantil, para los establecimientos que tuvieran una cantidad mínima de trabajadoras. Una ley en la década del 70 pensada en que el problema era la mujer trabajadora que tenía familia y que algo iba a tener que hacer con esos niños y esas niñas para poder trabajar. Esa norma no se había reglamentado en los últimos 40 años y fue gracias a una acción de exigibilidad judicial que se logró la reglamentación de ese derecho bajo los estándares que estableció la Corte en la sentencia Echeverry del año 2021. Pero lo hizo siguiendo el dictamen del Procurador General de la Nación, Víctor Abramovich, que le dio una vuelta a esa interpretación a la luz de los estándares de derechos humanos y con perspectiva de género, que era pensar, esta no es una responsabilidad de las mujeres trabajadoras, sino de todas las personas trabajadoras que tienen obligaciones hacia su descendencia. Entonces, la norma se reglamentó estableciendo la obligación para los espacios de trabajo que tengan más de 100 trabajadores y trabajadoras, ¿no? Personas trabajadoras. Ese es el tipo de transformación que puede impulsar el Poder Judicial en la interpretación armónica de las normas en línea con los estándares de derechos humanos. Y lo dejo por acá ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. La verdad que nos llevó desde preguntarnos qué entendemos por cuidado, a hablar sobre la diferencia entre trabajo-empleo, el valor, para terminar con esta mirada necesaria del cuidado con una perspectiva de derechos humanos con perspectiva de género. Impecable, muchísimas gracias. Y ahora, bueno, nos toca el turno de Verónica Baracat. Bueno, voy a tratar también de sintetizar el currículum de Verónica, coordinadora del programa País de ONU Mujeres, desde el año 2018 al 2021, especialista nacional en el sector privado de ONU Mujeres. Bueno, una extensa trayectoria tiene Verónica en organismos internacionales que están en el trabajo en redes de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, formó parte de la Red Internacional de Género. La verdad que, Verónica, es un placer que puedas compartir con nosotros algunas ideas sobre el sistema iberoamericano de cuidado. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema por organizar este encuentro e invitarnos. Y bueno, un placer compartir panel con Natalia. Bueno, el derecho, ¿qué es el derecho al cuidado, ¿no? Que es lo que nos convoca en este evento. Recién, bueno, ya se ha dicho bastante, pero bueno, lo importante es que se reconozca el valor del trabajo de cuidados, la garantía también de las personas que brindan cuidados, el derecho de las personas a recibir cuidados y un tema más que es la superación de estereotipos
de que se considere el cuidado como una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Como comentaba recién Natalia, ¿no? Lo interesante del concepto del cuidado como derecho humano es que va mucho más allá de la situación laboral de las personas. Implica lo que... ¿Cómo podemos garantizar ese derecho? Es a través de sistemas integrales de cuidado, ¿no? Porque es una manera de poder cubrir todo lo que implica este derecho a cuidar, a ser cuidada y al autocuidado. Los sistemas integrales de cuidado tienen muchísimos beneficios. Por un lado, bueno, integran, ¿no? Lo que decíamos recién, la responsabilidad, la corresponsabilidad dentro de la familia, la responsabilidad que tiene el Estado, la responsabilidad que tiene la comunidad, la sociedad y la responsabilidad que tiene el sector privado, de manera que se pueda satisfacer el derecho al cuidado. Es una herramienta que decimos que bueno, tiene fundamentos, no solo fundamentos de derecho, ¿no? O sea, derecho al cuidado, porque las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas, a poder cuidar con garantía de sus derechos y al autocuidado. Un fundamento de igualdad de género, ¿no? Recién estábamos hablando de cómo las mujeres dedicamos más del doble del tiempo que los varones al trabajo de cuidado, lo cual eso va en contra de la autonomía económica, pero también del derecho a trabajar, del derecho a estudiar, a tener tiempo libre y mucho más. También tiene un fundamento económico. Cuando tenemos sistemas integrales de cuidados, esto genera mucho más trabajo, ¿no? Mucho más empleos, que en general son empleos ocupados por mujeres y que en definitiva después aportan al desarrollo de un país. Eso también permite reducir, ¿no? Esto que se llama el bono demográfico, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada vez hay más personas que llegan a la vida adulta, a personas adultas mayores y menos personas que pueden aportar a los sistemas jubilatorios. Entonces, que también más mujeres se vuelquen al mercado de trabajo aporta a resolver ese bono demográfico, además del desarrollo de los países. En nuestros países las mujeres tenemos una tasa de empleo mucho más baja que la de los hombres. Entonces, los sistemas integrales de cuidado también aportan a resolver, ¿no? a esa brecha. Esto no quita que no debamos trabajar para que las mujeres se puedan insertar en otros sectores de la economía, no solamente en los sectores del cuidado. Pero actualmente las mujeres ya realizan trabajo de cuidado, no remunerado o en muy malas condiciones laborales, lo cual un sistema integral de cuidado mejora esta situación en gran medida. También decimos que tiene fundamentos de sostenibilidad del desarrollo porque son trabajos verdes, son trabajos que aportan también a un medio ambiente sano. El gran desafío de los sistemas integrales de cuidados es el tema del financiamiento, ¿no? O sea, en general lo que limita, lo que se objeta cuando se plantea es cómo se puede financiar un sistema que cubra las necesidades de todas las personas. Acá, bueno, de vuelta, ¿no? Tenemos que aplicar, ¿no? distintos criterios, bueno, la perspectiva de igualdad de género que ya mencionamos, la universalidad, ¿no? Esto que decíamos recién, que no tiene que depender de la condición laboral de las personas, ni de ninguna condicionalidad específica, sino que todas las personas tienen que tener el mismo derecho a recibir cuidados y a ser cuidadas, y a cuidar. La solidaridad intergeneracional, que es lo que estábamos comentando recién, la corresponsabilidad social. Acá es fundamental también el rol de no solo el sector público, sino también el sector privado, ¿no? en el financiamiento. Recién comentaba Natalia este artículo del convenio colectivo de trabajo que se legisló en la Argentina, que es un ejemplo de esto, ¿no? de la corresponsabilidad también del sector privado de aportar a los espacios de cuidado de las personas que trabajan en ese sector. Y la equidad territorial. Bueno, recién estuvo comentando Natalia los estándares internacionales como los antecedentes del derecho al cuidado. El derecho al cuidado se fue mencionando, la necesidad del cuidado se fue mencionando en distintas convenciones, pero aparece como derecho al cuidado por primera vez en 2015, o sea que es algo súper reciente, en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ahí van a ver específicamente que se habla del derecho al cuidado. En las conferencias regionales sobre la mujer, que son, bueno, en América Latina es nuestra guía, ¿no? para
a partir de ahí también llevar los planteamientos al sector internacional. Desde 1977 hasta 2007, ¿no? Las conferencias que se desarrollaron entre 1977 y 2007, se fue evolucionando, ¿no? La demanda de cuidado, primero, ¿no? Desde esto que hablábamos, ¿no? De la prestación para las mujeres trabajadoras, ¿no? Como las mujeres como las únicas trabajadoras con responsabilidades familiares, a incluir, ¿no? A pedir, ¿no? A incluir a los varones, a los trabajadores padres, a hablar de la conciliación entre la familia y el trabajo, incluir también, y también a demandar la inclusión de las mujeres trabajadoras informales y estacionales, ¿no? Que pasa que no tienen este acceso a las licencias formales. Ya desde 2010 hasta 2016 se habla, ¿no? Del cuidado como derecho universal de la persona a lo largo de la vida, o sea, se va como cada vez evolucionando el concepto y pasamos de la conciliación, ¿no? a la necesidad de articular las políticas sociales y las políticas económicas, y se integra la agenda regional de género con la Agenda 2030, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en las últimas dos conferencias, la de Santiago de Chile y especialmente en la que se realizó en Buenos Aires el año pasado, es cuando ya se habla, ¿no? Del derecho al cuidado y se introduce la dimensión ambiental, el cuidado del planeta y la articulación entre igualdad y sostenibilidad de la sociedad del cuidado. Como que ya hablamos de sociedad del cuidado. Y bueno, y en el último, ¿no? El compromiso de Buenos Aires, que es el que se aprueba en la última conferencia regional, ya todos los estados de nuestra región se comprometen a avanzar hacia sociedades del cuidado. Digo, porque esto ya es algo que está marcando, ¿no? Un nuevo antecedente para que podamos seguir luchando todos nuestros países. Algunos países tienen el derecho al cuidado en sus constituciones, especialmente el Estado Plurinacional de Bolivia, que en su constitución de 2008 establece, ¿no? Que se debe reconocer el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y que se debe cuantificar en las cuentas públicas. En Venezuela y en República Dominicana, Venezuela en 1999, República Dominicana en 2009, también se señala el reconocimiento del valor productivo del trabajo del hogar como generador de riqueza. Solamente Ecuador y Bolivia reconocen el buen vivir como un principio guía que alude a la relación armónica entre la naturaleza, las personas y la organización social. Y en México tiene una constitución política, pero de la Ciudad de México, en donde reconoce el cuidado como derecho fundamental. O sea que todavía en las constituciones es bastante preliminar, ¿no? En la inserción de este derecho. En cuanto a las leyes, Uruguay es el primer país de la región que tiene una ley integral de cuidados, tiene un sistema integral de cuidados que se llama Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que tiene un modelo que involucra, ¿no? A la corresponsabilidad entre géneros y generaciones y es de carácter universal. Es el primero. Argentina, México, Paraguay y Perú tienen proyectos de ley que todavía no han sido, que proponen la creación de sistemas integrales de cuidados, pero todavía no han sido aprobados. Lamentablemente, como les comentaba recién, ¿no? Toda la discusión sobre el financiamiento es en general lo que tiende a trabar, ¿no? Estas leyes, sin ver que en realidad esto no va a ser un gasto, sino que va a ser una inversión al futuro y además no solo va a generar empleos de las personas que van a estar cuidando, sino también empleos en la misma construcción, en la construcción de infraestructura. Entonces acá tenemos, bueno, el desafío también, ¿no? de promover la aprobación de estas leyes. Venezuela publicó en 2021 la Ley del Sistema de Cuidados para la Vida, cuya rectoría corresponde al Ministerio del Poder Popular, y los parlamentos regionales también se destaca la Ley Marco del Sistema Integral de Cuidados en 2012 y la Ley sobre Economía del Cuidado de 2013 del Parlatino. O sea que los parlamentos regionales lo han tomado, pero bueno, esto después se tiene que traducir en legislación en cada uno de los países. Y después en Costa Rica y en Chile no cuentan con sistemas de cuidados, pero han creado legislaciones de políticas de cuidado de la niñez, ¿no? En Costa Rica es la Red Nacional del Cuido y Desarrollo Infantil, y en Chile el programa Chile Crece Contigo, ¿no? Donde apoyan el cuidado sin ser un sistema integral. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, por un lado, entender qué es esto del derecho de todas las personas al cuidado, ¿no? Que se debe garantizar
el derecho de todas las personas a cuidar y autocuidado, y recordar que esto contribuye positivamente a la autonomía de las mujeres. Todavía seguimos pensando en el tema del cuidado como algo parcial, ¿no? Como, bueno, depende de las personas que trabajan, que necesiten, no como un derecho universal. Bueno, ya hablamos de la necesidad de los marcos normativos, pero no necesariamente... se me está terminando... bueno, 3 minutos. Igual estoy bien. No necesariamente... se tiene que sí o sí aprobar una ley. O sea, por ejemplo, en Argentina, si bien la ley no se ha aprobado, ni siquiera se ha debatido, sí ya está trabajando desde el Ministerio de Obras Públicas, se está trabajando en la construcción de espacios de cuidado. O sea, se puede avanzar para la construcción de infraestructura, y avanzar hacia el sistema integral, aunque lo ideal sería tener una ley porque es, bueno, lo que asegura la permanencia. Bueno, también acá es importante que se definan claramente las gobernanzas, ¿no? Cómo en cada país se organiza el cuidado. Por ejemplo, en algunos países es nacional, en otros países es local o provincial. Entonces, eso hay que tener en cuenta en el momento de establecer un sistema integral de cuidados. Recién hablábamos de la importancia de las estadísticas, ¿no? Generar periódicamente las encuestas de uso del tiempo, porque mostrar cómo lo mal distribuido que está el trabajo de cuidado es fundamental. En Argentina, por ejemplo, lamentablemente, se realizó una encuesta en 2013 y otra en 2021 y no mejoró nada. O sea, las mujeres pasaron de 6.4 horas por día al trabajo de cuidados a 6.3, o sea, en casi 10 años, ¿no? Y los hombres la misma cantidad también. Entonces, tenemos que ir mostrando y cómo podemos hacer para realmente empezar a equilibrar esto. Bueno, después está el tema de las licencias. Todavía hay países que no cumplen con los estándares ni siquiera de las licencias por maternidad que indica la OIT, que son de 4 meses. Argentina es uno de esos países. Y, por supuesto, reconocer la diversidad de familias. Todavía en nuestros sistemas normativos no todos reconocemos que las familias ahora son mucho más diversas, que hay personas que ni siquiera están en pareja y están cuidando conjuntamente, parejas del mismo género y diferentes edades también en el caso de los hijos. Y bueno, y acá está el punto de la corresponsabilidad que hablamos, ¿no? Que no solamente es obviamente básico extender las licencias para varones, pero también realizar campañas para romper con estos estereotipos de que las mujeres son las responsables del cuidado, ¿no? Eso en nuestra región no está mejorando. O sea, tenemos como la fantasía de que no, los jóvenes son diferentes. No son diferentes. Cuando crecen, de vuelta se reparte el cuidado de manera inequitativa, quizás no en el extremo de antes, pero sigue siendo un tema que está pendiente. Y otro punto del cuidado es que siempre en general se entiende cuidado por cuidado de niños y niñas y nos olvidamos del cuidado de las personas mayores y con discapacidad, o no les damos tanta relevancia cuando hablamos de las cuestiones de género, ¿no? Estamos hablando siempre de licencias y cada vez más el cuidado de las personas mayores y con discapacidad va a ser más importante que el cuidado de niños y niñas, porque las personas tendemos a vivir más años y a tener menos hijos. Entonces eso se va a ir corriendo y le tenemos que poner el foco ahí. Bueno, y como ya comenté, el enfoque en la diversidad, en que todas las personas, no importa su orientación, su identidad de género, tienen el mismo derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado. Para terminar, me gustaría, yo sé que ya me pasó el tiempo, pasarles una campaña que tenemos para mostrar esto, ¿no? De la diversidad de las personas que cuidan y que necesitan ser cuidadas. Esto a ver si funciona, esperemos. Es un video. Que es un tema de señal. Muchas veces parece que no tenemos nada en común, pero en realidad estamos más cerca de lo que creemos. A todo no lo cargamos. Intangible, que muchas veces damos o recibimos sin darnos cuenta. Hay quienes cuidan en soledad. No sé si lo quieren ver así. Si el cuidado les cuesta más, otras a las que les cuesta menos. Ese cuidado que nos une, hay que contarlo. ¿Qué hago? ¿Sigo
preguntas muy simples. Cada vez que ustedes quieran responder que sí, van a dar un paso. Se van a mantener en el lugar. ¿Empezamos? Durante tu infancia, ¿tu principal cuidadora fue una mujer? ¿Cuidas a alguna persona que lo necesita? No sos consciente de eso. Les voy a nombrar distintas tareas de cuidado. Si la hacen, avanzan. Realizar paseos recreativos. Trasladar a la persona a un centro de salud. Administrar medicación. En el lugar. ¿Empezamos? Distintas tareas de cuidado. Barrer, lavar los platos, cocinar, domésticas en tu hogar. Las tareas de cuidado también es un trabajo no remunerado. Y esto hay que decirlo, y con todas las letras. Son las que nos encargamos de los cuidados. Un poco se intenta modificar, o por lo menos hay gente que tratamos de... ¿Puedes contar con alguien para el cuidado de las personas a tu cargo? ¿Vos cuidás y te dejás cuidar o solamente das? Me preocupó el que iba avanzando muchísimo porque sentí que iba quedando descuidado. A la medida que avanzaba me daba cuenta que las que avanzaban también en mis costados eran mujeres. ¿Tuviste que abandonar los estudios primarios, secundarios o superiores por tener que cuidar a una persona? Con mi condición, ¿cuántos cuadrados había? Había 10 y yo estaba en el 5 o 6 y yo dije, estoy en el medio, quedé en el medio y dije, wow. Les pregunto a las personas que trabajan de manera remunerada en trabajos de cuidado. ¿Consideran que su trabajo es como trabajadoras de casas particulares? No. Este es el final de nuestra experiencia. No es casualidad. Bueno, creo que ya hasta acá. Se entendió el concepto. Si los cuidados fueran hechos con corresponsabilidad e igualdad, posiblemente estaríamos... Bueno, muchas gracias. Alrededor. Lamento esto que... Pasalo, ahora le digo. Bueno, sería bueno, Verónica, que después cuando nos compartas el... Es que estaba bien, lo que pasa es que es un tema de, me imagino, de la carga. Sí, es de la carga. Entonces sería bueno que a lo mejor lo puedas compartir también por separado o dentro del PDF, así lo podemos ver, porque creo que es sumamente necesario que lo podamos también viralizar como parte del trabajo. La verdad que Verónica también nos llevó desde el cuidado, desde los sistemas integrales, y me quedó esto de los desafíos, ¿no? Del gran desafío de evolucionar, de lo que siempre decimos, conciliar entre familia y trabajo y cuidado y todo lo demás, a una verdadera evolución, que sean sociedades de cuidado. Bueno, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntitas. A ver, una para cada una por lo menos. ¿Sí? A ver, ¿por dónde? ¿Alguien? No, parece que quedó todo muy claro. O si no, ahí por acá, ¿dónde? Ahí, por favor. Muchas gracias. Yo soy Carmen Sandoval, ex magistrada del Tribunal Constitucional de Bolivia. Muy bien. Cabalmente estamos en las universidades en Bolivia, estamos viendo este asunto del cuidado y el autocuidado. Yo quisiera preguntarles a cualquiera de las dos, ¿por qué creen que está rezagado en muchos de nuestros países? Porque la legislación la tenemos, ¿no? Pero ¿por qué la ejecución del cuidado y del autocuidado, de acuerdo a los datos que ustedes tienen, no se está aplicando? Yo creo que tiene que ver con
con concepciones arraigadas respecto de a quién le corresponde cuidar, ¿no? Hay una dimensión cultural que no mencionamos expresamente, pero que muestra un poco el ejercicio que hicieron desde ONU Mujeres y que está atrás de todo esto, la dimensión cultural acerca de quién debiera cuidar. Y ahí están también los roles estereotipados en razón de género, que la legislación trata de modificar, que la justicia debe procurar ayudar a transformar, pero que requiere de un cambio cultural que se va empujando desde las normas y desde las instituciones, pero significa que debiéramos cambiar nuestra propia forma de mirar el mundo y nuestro lugar en el mundo y en la familia. Y eso no es tan sencillo de lograr, porque además podemos tener ideas distintas respecto de cuál es nuestro lugar y nuestro rol en la familia. Hay una idea muy arraigada respecto de que las mujeres son mejores cuidadoras. Muchas mujeres reclaman para sí mismas el derecho a cuidar como cuidadoras principales porque creen que lo hacen mejor. Bueno, eso es parte de una idea culturalmente construida que se pone en debate, que se cuestiona, que algunas lo disputan y otras personas no. Entonces eso es parte de la transformación cultural que quisiéramos generar y que va a tener ritmos distintos y formas de mirar diferentes y que yo creo no tiene una única respuesta tampoco. Yo no creo que todas las mujeres tengan que ser las principales cuidadoras y tampoco creo que ninguna mujer deba dejar de serlo si es lo que desea. El punto es cuál es el grado de libertad que tenemos para elegir cómo organizar nuestra vida cotidiana. Y podemos elegir cómo organizar nuestra vida cotidiana, que está atravesada por el cuidado como ninguna otra cosa, si tenemos opciones, si tenemos un abanico de opciones, y ahí es donde entran las políticas públicas. Tendré un abanico de opciones si tengo disponibilidad de licencias, de dinero, de servicios, de infraestructura, si tengo una composición familiar que acompañe esa posibilidad de elegir. Como eso no existe, hoy las mujeres no estoy tan segura cuánto eligen dejar de trabajar en el empleo para dedicarse al cuidado. Alguna lo elegirá, pero no sé si es una elección cuando no hay opciones para tomar esa decisión libremente. Entonces, creo que eso, ¿no? Un poco esa reflexión de... y va cambiando un poco, pero como decía Verónica, las encuestas de uso del tiempo segmentadas por edades no nos muestran que la generación más joven tenga realmente una mirada distinta. Va cambiando en centros urbanos, probablemente en nuestra experiencia de familias razonablemente acomodadas y profesionales y demás, veamos que nuestros pares, nuestras parejas, nuestros hermanos cuidan más de lo que cuidaron nuestros mayores, pero eso no es universal en todas nuestras sociedades, en diferentes territorios, en diferentes culturas, en diferentes concepciones acerca de las familias, de la vida y demás. Entonces creo que ¿cuál es el rol del Estado? Generar en un sistema de cuidados servicios, tiempo a través de licencias e infraestructura para que haya ese abanico de opciones y ahí veremos qué elegimos cada quien, de qué manera para nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, Natalia. Sí, una cosa más que me parece importante, al margen de la cuestión de los cuidados específicamente, todavía no vemos que la autonomía económica de las mujeres esté en la agenda pública de las mismas mujeres, ¿no? Nosotros vimos enormes marchas y manifestaciones por eliminación de violencia contra las mujeres, luchando contra el femicidio, por el derecho al aborto, pero todavía la cuestión de la autonomía económica no entró en la agenda de demandas de las mujeres, ¿no? Del movimiento de mujeres y de las mujeres en general. No sé por qué, porque donde se incluiría el cuidado, ¿no? O sea, yo creo que es o sea, como comentaba recién, hay más de 20 puntos de diferencia entre la tasa de empleo de mujeres y varones, además de que la brecha salarial sigue siendo enorme. Uno de los grandes motivos es la falta de sistemas integrales de cuidado y la desigual distribución de los cuidados. Pero todavía no se ve claramente como una demanda y como una necesidad por la cual tenemos que luchar. Así que bueno, espero que sea la próxima, ¿no? Después de los logros que ya hemos tenido. Muchas gracias, Natalia y Verónica. Si no hay más preguntas, creo que... ¿Sí?
Yo soy Marta Altave, soy jueza de Cámara de la provincia de Corrientes de Argentina. Y la pregunta es para Verónica Baracat. En ese ejercicio tan interesante que era donde había personas heterogéneas en cuanto a lo etario y en cuanto a sus condiciones en general, ¿podrías, aunque sea dos conclusiones de ese trabajo, precisamente cuestiones de edad o de situación, que si pudieras dar dos conclusiones de lo que extrajeron de ese ejercicio, por favor? Bueno, en realidad este no fue un estudio, sino que es una campaña de comunicación. O sea, se eligieron las personas específicamente para mostrar la diversidad de las personas que cuidan, la desigualdad de la distribución, para incluir también no solo lo que hablábamos antes de que quienes necesitan cuidar son niños, niñas, sino también personas adultas mayores, personas con discapacidad, y que a su vez estas mismas personas que tienen discapacidad o que son mayores también necesitan cuidar. Entonces no es tampoco unilateral, ¿no? Eso fue interesante también demostrarlo en la campaña. Así que no te podría decir como una conclusión, sí que cada vez, lamentablemente no lo pudimos sentir acá por un tema de que no cargaba bien, pero es una campaña que genera muchísimo impacto en las personas cuando la ven, que fue ya estuvo entre los 10 videos de ONU Mujeres de toda la región más vistos en el año pasado, así que se las voy a compartir para que también nos puedan seguir ayudando a viralizarla. Muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias a ustedes por haberse quedado para compartir estas ideas y como siempre decimos, que nos vayamos sobre más que con respuestas, con preguntas de qué es lo que vamos a hacer desde nuestro lugar para cambiar la realidad. Muchísimas gracias, chicas. Gracias.